tienen que estar acá porque tienen que recibir su certificado. Muy agradecida con la institución que no solamente el Colegio de Abogados del Estado de Barinas, sino el Instituto de Estudios Jurídicos que me ha invitado para poder disertarles acerca de una temática fundamental que ustedes como abogados encontrarán al momento de que vayan a tribunales. No es lo mismo ver en las clases que normalmente ustedes ya disfrutaron a lo largo de esas 12 semanas, sino también cómo esto lo voy a llevar a la práctica. Y tomando en cuenta que cada uno de ustedes no solamente están librando los intereses y derechos de sus clientes, sino además de ello deben tomar en cuenta de que forman parte del sistema de justicia. Normalmente cuando hablamos de sistema de justicia todos nos ubicamos en el funcionario, nos ubicamos en el juez o quienes forman parte de ese equipo que integra un tribunal o en el caso de los órganos administrativos. Sin embargo, cada uno de los que hacemos parte de la vida jurídica y de la dinámica habitual de cada uno de esos procedimientos somos parte del sistema de justicia. Tenemos una gran responsabilidad acerca de cómo abordamos cada uno de los casos que se nos encomiendan. Entonces hay situaciones que de una u otra manera de la cual somos responsables y esto ha generado de que existan situaciones en las cuales se puede decir que no hay prácticas muy adecuadas o idóneas para hacer el abordaje de algunos procedimientos en materia de protección. Recordemos cuáles son los procedimientos, también el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de la materia judicial. Y entonces caemos en la temática que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con las buenas y malas prácticas. Generalmente cuando hablamos de bueno y malo, cualquiera dice, ¿qué prefiero que me den primero? ¿Lo bueno o lo malo? Entonces yo creo que para tener un sentido de esperanza conforme como nos planteaba en esa cita que nos dio hace un momento la doctora Janet acerca de tener esperanza, lo apropiado siempre es tener en primer lugar lo que son las malas, para decantar y observar que siempre habrá una manera más adecuada para mejorar progresivamente cuáles son esas prácticas que llevamos en los tribunales de protección, teniendo en cuenta de que de una u otra manera el que tiene la iniciativa para que se pueda llevar a cabo una manera o una práctica adecuada del ejercicio es el propio abogado. En la medida de que el planteamiento que se haga en la instauración de un procedimiento en el nivel esté acertado, va a tener, digamos, correlación efectiva en el resultado que se da de acuerdo a la decisión final. Por supuesto, esto tiene que ver prevención, resultado a través de la sentencia. Entonces vamos a tomar en cuenta cuáles son esas malas prácticas. Y aquí estoy tratando de colectar el compendio de las situaciones jurídicas que generalmente se me someten a, digamos, consulta o de las cuales he hecho parte en la experiencia no solamente laboral como juez, sino además en esta etapa que estoy viviendo en este momento, que es de libre ejercicio. Y evidentemente muchas de las cuales tienen que ver con el tema de migración. Parte de los que nos acompañan el día de hoy están habitualmente en mis actividades académicas o hacen seguimiento de los planteamientos que realizo a través de mis redes sociales. Y ese interés procura, por supuesto, que esté en la dinámica de lo que en este momento se está viviendo. ¿Y qué es lo que en este momento se está viviendo o que de una u otra manera sigue siendo el tema de interés en materia de protección? Todo lo que está vinculado al tema migratorio. No es ajeno a cada uno de nosotros que de una u otra manera la diáspora ha propiciado que el grueso de los procedimientos que se someten a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes tienen que ver con el tema migratorio. Y vamos a hacer un paseo, digamos, un inventario de acerca de cuáles son ese tipo de procedimientos. Tiene que ver con el ejercicio unilateral de la patria potestad, ejercicio o figura jurídica que siempre ha existido en el Código Civil venezolano. Imagínense ustedes la data de la norma y que es, digamos, algo que se está aplicando de reciente data con ocasión de la migración. O sea, parecía que hubo un redescubrimiento de lo que es la figura jurídica.
Además de eso, tenemos alrededor todos los procedimientos que tienen que ver con cambio de residencia internacional, todo lo que tiene que ver con obligación de manutención de carácter internacional, además de ello, todo lo atinente a las dinámicas de restitución internacional. Restitución internacional que estaba con cierta data regulada a nivel de convenios internacionales y que con ocasión a la salida abrupta y irregular sin tener los marcos de seguridad jurídica cuando se ha sacado un niño, niña o adolescente del país sin el consentimiento del otro progenitor, ha propiciado de que se tengan que instaurar este tipo de procedimientos donde hay, si se quiere, alianzas, vinculación o articulación entre estados. Estados me refiero a países, para que se pueda dar un retorno efectivo, idóneo, adecuado en el menor tiempo posible de un niño, niña y adolescente. Entonces, acabo de hacer un pequeño y grosso ejercicio de ubicarnos básicamente de qué vamos a hablar el día de hoy o cuáles son las figuras jurídicas que en definitiva han generado de que, como son novedad producto de la diáspora, no necesariamente se están haciendo las mejores aplicaciones o las mejores prácticas para que esto pueda ser efectivo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el ejercicio unilateral de la patria potestad? Normalmente se habla de patria potestad, regulado en el 348 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y generalmente se ha escuchado a lo largo de los años que voy a privar de la patria potestad. Efectivamente, hay unas causales de la privación de la patria potestad en el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Son causales que de una u otra manera lo que procuran es hacer el señalamiento respecto de una persona que ha incurrido en una situación grave en contra o en perjuicio de su hijo. ¿Okay? Sin embargo, el ejercicio unilateral de la patria potestad es una figura distinta, que no es privación, no es una restricción, sino es una suspensión. Y esa suspensión es, digamos, permitir que solo uno de los progenitores de forma temporal, muy importante esto de temporal, no esté en el ejercicio por una situación momentánea. Esa situación no necesariamente se sostiene en el tiempo. Y cuando estamos hablando de que no se sostiene en el tiempo es que, por darles un ejemplo, una persona que cae en gravedad, está en coma, hay una incertidumbre del retorno de la salud de esa persona y hay necesidad de proteger los derechos de un niño, niña y adolescente, por supuesto. ¿Cuál es el mecanismo idóneo para que esa única o ese único progenitor que está sano pueda actuar en favor de ese niño, niña y adolescente, intentar un ejercicio unilateral de la patria potestad en una causa de jurisdicción voluntaria, es decir, las que se llaman por el artículo 512 de la Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en adelante? No hay contención, hay sí la protección del Ministerio Público en emitir una opinión adecuada a lo que allí se está aseverando, y puede haber un sometimiento de unas probanzas no de carácter contencioso, pero sí que delimiten que las afirmaciones efectuadas en el libelo efectivamente son tal cual. ¿Qué está ocurriendo para que entonces podamos abordar y ponernos a tono con la temática del día de hoy? ¿Cuál ha sido la mala práctica? La mala práctica es que se ha asumido de forma tergiversada o inadecuada el ejercicio unilateral de la patria potestad como una opción para poder migrar fuera del país. Y eso no solamente ocurre en nuestros estados, Barinas, en el que nos encontramos el día de hoy, o del que provengo, que es el estado Lara, sino ha sido replicado a lo largo de todo el país. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque incluso los propios colegas promueven, y aquí quiero hacer una aseveración un tanto fuerte, a nivel de redes sociales, que a los efectos de que pueda migrar, pueda tramitarse un ejercicio unilateral de la patria potestad. Esto es inadecuado. Y lo peor no es eso, lo peor no es que lo pidan, lo peor es que se le acuerde. Es decir, que obtengan la sentencia con ocasión de la afirmación que voy a migrar para obtener, digamos, una especie de figura jurídica que me permita el ejercicio de la patria potestad en solitario
en ausencia del progenitor que se está quedando atrás. Aquí quiero explicar algo muy importante. El ejercicio unilateral de la patria potestad efectivamente puede ser por la vía de consenso o que ambos progenitores acuerden eso. Lo delicado es que imagínense, estamos hablando que son materias de orden público indisponibles y entonces con ocasión a una alternativa que pretende, digamos, buscar la facilidad, basta que ambos acudamos a afirmar que entonces uno solo de los dos va a tener el ejercicio unilateral de la patria potestad. Esto es inadecuado. Quienes somos parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, tenemos que poner límites, saber orientar, adecuar las situaciones jurídicas a lo que realmente está delimitado en ley para esa figura. En el caso del ejercicio unilateral de la patria potestad, cuando aplica es cuando el progenitor que está en el ejercicio de la custodia es el que se queda en Venezuela. Es decir, es el que se queda con el niño en Venezuela y con ocasión a que no va a estar el otro progenitor, porque el otro progenitor no custodio, es decir, el conviviente, el que viene con convivencia familiar, decide migrar permanentemente fuera del país. Entonces, en esa situación en particular, sí estamos ante la posibilidad de solicitar un ejercicio unilateral de la patria potestad para que el progenitor que se queda tenga la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos del niño, resguarde todo lo que requiera el niño, por supuesto, en su vida biopsicosocial legal. Esto no quiere decir que de una u otra manera se pueda dar el ejercicio unilateral de la patria potestad ya no como figura de jurisdicción voluntaria o per se, sino como una alternativa inserta o accesoria del cambio de residencia internacional. Entendamos que para poder migrar fuera del país, y esto es importante porque basta que a cualquiera de ustedes como abogado les llegue una persona buscando respuesta a una alternativa para que les puedan hacer las solicitudes ante un tribunal de protección y de entrada le dice, mi intención es migrar para Chile, para Perú, para Ecuador, para España, ¿qué es lo que ustedes deben orientar? Es orientar que realice todos los trámites pertinentes para obtener el estatus migratorio adecuado en ese país receptor, pero además de ello, que lo que le deben tramitar a nivel de tribunales es un cambio de residencia internacional. Un cambio de residencia internacional es una de las modalidades de la responsabilidad de crianza. Cuando ustedes vieron lo que era la responsabilidad de crianza, generalmente uno dice, bueno, se solicita la custodia. La custodia es un elemento inserto dentro de la responsabilidad. Pero también yo puedo acudir cuando no hay acuerdo o consenso de los progenitores respecto de cuál ha de ser la educación de los hijos, cuál va a ser la religión, dónde va a residenciarse el hijo. Todos estos son elementos que están dentro de la responsabilidad de crianza, no es únicamente la custodia. Además de esto, cuando estamos hablando de una residencia distinta fuera de los límites propios del dominio de ambos progenitores, y en este caso estamos hablando de residenciarse fuera del país. Eso se denomina cambio de residencia internacional. Si uno de los dos progenitores va a migrar, se regula en el cambio de residencia todas las instituciones familiares donde incluso se debe determinar cuál ha de ser el régimen de convivencia familiar internacional. Además, se puede colocar allí que ese progenitor que migra con el niño fuera del país está en el ejercicio único de la patria potestad. Es decir, fíjense la diferencia. No es una solicitud de jurisdicción voluntaria para yo obtener la posibilidad de migrar. No, es que hice la figura adecuada, la que es la idónea, la efectiva, que es el cambio de residencia internacional, pero con ocasión de que pedí lo principal de la lidi, si fuera el caso de que sea contencioso, además de forma inserta o accesoria, pido el ejercicio unilateral de la patria potestad que me garantice que yo estando fuera del país, si ocurre alguna situación donde se requiera el consentimiento del otro progenitor, pueda obtener, digamos, una solución inmediata y decidir per se, por sí mismo, todo lo relacionado a lo que requiera el niño, niña o adolescente en ese otro país. Entonces, fíjense qué importante es esto que les estoy refiriendo
el ejercicio unilateral de la patria potestad que se ha distorsionado. Y ya veremos más adelante cuando aborde lo que tiene que ver con la restitución internacional para que ustedes vean los efectos jurídicos que se derivan del hecho de hacer una práctica jurídica inadecuada, que no queda tan solo en que, bueno, pedí, me acordaron, obtuve, salí feliz y no hay ningún problema, porque en definitiva, y digo porque en algunos casos los abogados se sienten satisfechos, bueno, pero si era lo que requería mi cliente y en definitiva le di la respuesta idónea y va a estar de forma adecuada. Bueno, cuando veamos todo lo que tiene que ver con restitución internacional, nos daremos cuenta de que más que solucionar, le enredamos el papagayo al cliente a futuro. Entonces, perdón lo poco técnico jurídico de lo que acabo de referir, pero hay que tener en cuenta de que cuando uno da una asesoría, una asistencia jurídica o que en tal caso se le ha encomendado mediante una representación, es decir, el otorgamiento de un poder que pueda dar lugar a defender los derechos e intereses de un cliente, y en este caso de forma directa los derechos e intereses de un niño, niña y adolescente, hay que tener suma responsabilidad, porque la actuación del abogado en definitiva puede generar unos efectos jurídicos en la persona que está representando y que puede que no sean reversibles. ¿Ok? Por otra parte, otra práctica inadecuada que vemos en el día a día en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Si yo sé que el otro progenitor se encuentra residenciado fuera del país y de hecho lo estoy afirmando en la narrativa de los hechos del libelo, ¿cómo voy a aportar una dirección dentro de Venezuela? Y eso está ocurriendo. O sea, si sabemos que esa persona corpóreamente no se encuentra residenciada dentro de los límites de la circunscripción judicial a la cual yo estoy acudiendo a nivel de tribunales, ¿cómo voy a aportar una dirección que no se corresponde a donde se encuentra la persona? Muchas veces me dicen, bueno, pero es que él vivía allí y la mamá, que viene a ser la abuela del niño, la tía, la hermana puede recibir la notificación. Es que desde el punto de vista jurídico, la notificación es la materialización de garantía de derechos. Si una persona no se encuentra presente para poder hacer uso del derecho a la defensa, que es un derecho de orden constitucional, mal puede hacerlo a través de una tercera persona. Y buscando la visión procesal, es tan importante la notificación que en antaño, cuando se hablaba de trámites donde el notificado, demandado o solicitado se encontraba fuera del país, teníamos lo que era el término de la distancia, es decir, otorgamos un lapso adicional o excepcional inserto para complementar que esa persona pueda venir desde donde se encuentra a hacer la defensa de sus derechos e intereses o de forma personal o a través de apoderado judicial. Esta práctica ha generado que muchas de las veces cuando se entera y está avanzado el procedimiento, y en este caso puede aplicar no solamente para el ejercicio unilateral de la patria potestad, sino para cualquier otra modalidad de procedimientos que se inician por los tribunales de protección, es importante ser coherente. Si yo sé y estoy aportando e indicando que esa persona se encuentra fuera del país, los mecanismos idóneos para garantizar que haya pleno ejercicio del derecho a la defensa es que efectivamente se haga la notificación o, en este caso, electrónica, que ya veremos de forma más ampliada en los siguientes particulares, o mediante notificación cartelar. O sea, 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, complementado con el artículo 224 tradicional que conocemos del Código de Procedimiento Civil. Entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es que si estamos, y creo que en ocasiones es aplicar sentido común o lógica a lo que estamos instaurando, evita de que haya retrasos en el procedimiento y evita de que de aparecer esta persona que vaya a procurar garantizar sus derechos se genere una reposición de la causa que corresponde. O que en tal caso, a futuro de emitirse una decisión favorable al solicitante y se llega a enterar la otra persona,
puedo ser objeto de invalidación. Entonces, que es un recurso que está diseñado en el CPC y todo aquello. Entonces, que es importante tener en cuenta que si yo voy a solicitar algo, ser coherente con lo que procesalmente se corresponde. Y aquí sí la responsabilidad es inmediata del abogado. En definitiva, puede que esté inserto o de forma difusa en las afirmaciones que se realizan en el libelo y no es advertido por el juez. Pero si el juez lo advierte, cuando genera una admisión, tendría que generar un despacho saneador. Es decir, te someto a que me indiques la dirección exacta de la persona, ¿ok? Y te pido, en tal caso, si voy a realizar la notificación electrónica, cuál es la dirección de correo electrónico para hacer efectiva esa notificación de la forma y la manera como está diseñada la ley. Y entiéndase que, por ejemplo, la LOCNA, para no hablar todo el contenido de la nominación de nuestra ley especial, es de las que insertó la figura de la notificación electrónica de forma novedosa. El pleno uso efectivo de esta figura se está dando con ocasión de la sobrevenida pandemia que tuvimos y que permitió que de una u otra manera se generaran resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia que dieran lugar no solamente en los tribunales de protección, sino de otras materias, que se permitiera la notificación por este mecanismo. Incluso, no solamente a nivel de correo electrónico, llegó en algún punto, lo cual se retrotrajo, a permitir notificación electrónica a través de la aplicación de WhatsApp. Ya entiendo de que fue revocado ese contenido por el propio Tribunal Supremo de Justicia, en este caso Sala Plena, que es la que emite las resoluciones al respecto. Fíjense, seguimos todavía en el punto ejercicio unilateral de la patria potestad. El otro elemento, la otra práctica jurídica inadecuada, o como está denominada la masterclass, una mala práctica, es que el hecho de que se me otorgue un ejercicio unilateral de la patria potestad y pueda salir fuera del país, y entiéndanse que ya no están porque se han emitido resoluciones de los distintos organismos articulados para evitar que con la decisión del ejercicio unilateral de la patria potestad pueda migrarse, es decir, todos los centros de carácter aduanero, si hay calor, tiene, digamos, orientaciones o lineamientos para evitar que se permita la salida con este tipo de decisiones, al punto de que internamente a nivel de tribunales se han emitido lineamientos con ocasión a que si hay un ejercicio unilateral de la patria potestad y se pretende migrar, se pueda acudir a hacer una solicitud de autorización de viaje, pero ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, yo tengo un ejercicio unilateral de la patria potestad, acudo con esa decisión ante un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, hay un trámite ahí particular, pero se va a salir del país es con una autorización de viaje, entendiendo, y ya hablaremos de las diferenciaciones o distinciones de cuando se habla de viaje y cuando se habla de cambio de residencia internacional. Pero si llega a ocurrir que hay una salida del país con un ejercicio unilateral de la patria potestad en ausencia de notificación o de garantías o del efectivo consentimiento claro del progenitor de que se materialice un cambio de residencia internacional, es decir, una estadía permanente fuera del país de ese progenitor custodio con ese niño, niña y adolescente, y que esto quede bien claro porque no está definido tajantemente en el Convenio Internacional de la Haya en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, es una causal para solicitar la restitución internacional de ese niño, niña y adolescente. Esto quiero que quede muy bien determinado, porque en el caso de la restitución internacional existen, si se quiere, la visión de que simplemente lo que a nivel internacional, cosa que no es en Venezuela, porque el término secuestro aquí está delimitado como un hecho punible claro y preciso, y en materia de niños, niñas y adolescentes, cuando hay un tránsito, un traslado de un progenitor de sus propios hijos por uno de los dos progenitores, no se habla de secuestro, y eso quiero que quede claro, es
en este caso una retención indebida o una situación que genere una restitución internacional que se denomina sustracción internacional. En este caso, generalmente se suele ver como de que no hubo el consentimiento del cambio de residencia internacional, entonces automáticamente se considera de que estamos dentro de los límites propios de la restitución internacional. Sin embargo, hay otras situaciones, es decir, yo no tuve, puede haber elementos para hablar de que estamos ante una sustracción internacional cuando se llevó el niño o niña adolescente sin autorización de ningún tipo. ¿Okay? No hubo la aprobación o el consentimiento de ese cambio de residencia internacional. O se lo llevó con un documento inadecuado. ¿Y cuáles son esos documentos inadecuados que no son figuras que autoricen efectivamente ese cambio de residencia internacional? De lo que estamos hablando. El ejercicio unilateral de la patria potestad o una autorización de viaje son figuras jurídicas o un documento, digamos, creado, ¿okay? Que no necesariamente fue expedido por un tribunal. Tengo un cambio de residencia internacional, pero ese cambio de residencia internacional nunca se tramitó por un tribunal. Es un documento, como dirían para hablar menos técnico, un documento montado, o como ha ocurrido cuando salen por los centros de fronterizos que han sustraído niños presentando una pérdida de función del otro progenitor cuando el progenitor está por allí vivito y coreano. Entonces, desde ese punto de vista hay elementos que dan cuenta de que ese ejercicio unilateral que yo solicité y que alegremente tramité y a su vez el tribunal lo otorgó y me siento satisfecho porque di respuesta a los requerimientos que realizó mi cliente. Fíjense en la dinámica que está insertando al cliente en una restitución internacional donde dos estados tienen que tener una correlación articulada para garantizar que efectivamente ese niño, niña y adolescente pueda retornar al país de forma inmediata. Con todo lo que implica la movilización del aparato jurisdiccional de carácter internacional. Esto quiero que se vea la magnitud porque muchas de las veces pasa desapercibido y cuando se trata de hacer el tipo de orientación ya fuera del aula, porque dentro del aula hay una dinámica de docente-alumno, hay una mayor comprensión, hay una mayor disposición, porque cuando se es alumno se está como, y eso ustedes lo han experimentado, como una esponja absorbiendo toda la información, porque la intención es dar un mejor servicio. Entiéndanse que cuando se es abogado en libre ejercicio estamos brindando un servicio, pero distinto es cuando ya estoy en la práctica inadecuada, que me siento, si se quiere, resguardado por dar una respuesta inmediata a los requerimientos que me realiza el cliente. Y más de las veces se considera que, bueno, estamos en un ejercicio unilateral, es rápido, es célere, en menos de un mes tenemos la decisión, puede salir y no me genera ningún tipo de perturbación. Ahora vamos a dar el ejercicio unilateral de la patria potestad y ahora vamos a entrar a hablar acerca de la distinción entre autorización de viaje y el cambio de residencia internacional como del ejercicio unilateral de la patria potestad, que muchas de las veces se ve igual. Todo el mundo asume de que va a migrar, hago cualquiera de estas tres opciones, y no es así. Va a migrar de forma permanente, es decir, se va a residenciar en otro país de forma permanente, es cambio de residencia internacional. Va a viajar por una temporada no superior a 90 días, a 3 meses continuos, entonces solicito un cambio de residencia, solicito una autorización de viaje, no mayor de 3 meses, autorización de viaje, para lo cual, fíjense la diferencia entre los recaudos que se tienen que presentar en el cambio de residencia internacional. En los anexos es únicamente los pasajes aéreos de ida y no hay un retorno. En el caso de la autorización de viaje tenemos una fecha de ida y retorno, por lo cual deben consignarse los pasajes aéreos de ida y retorno. En el caso del cambio de residencia internacional no solamente
como ya les referí con anterioridad, debe indicarse de que se va a residenciar fuera del país, sino lo otro, así como para que lo vean de forma analógica con el divorcio, siempre de forma accesoria tenemos que determinar los acuerdos que tienen que ver con las instituciones familiares, es decir, quién va a tener la custodia, cuál va a ser el régimen de convivencia internacional y cuál va a ser la obligación de manutención. En el caso del cambio de residencia internacional es igual. Tiene que determinarse, ¿te vas a ir fuera del país con el muchacho porque eres quien tiene la custodia, lo cual estoy consintiendo? ¿De qué forma se va a garantizar el contacto no solamente por medios telemáticos, sino a su vez de forma presencial de ese progenitor que se queda atrás, que es el que tiene el régimen de convivencia internacional, donde hay unas orientaciones como, por ejemplo, que en definitiva el que se lleva al hijo puede tener una mayor responsabilidad o una mayor carga de garantizar que el que se queda atrás pueda tener contacto, por lo cual parte de los acuerdos podrían ser que éste asuma la carga monetaria o digamos financiera del pago, por ejemplo, de los pasajes aéreos. Son elementos que se han dado con ocasión a regular de forma más satisfactoria esta mecánica a nivel de los acuerdos que se dan con ocasión del cambio de residencia internacional. Pero fíjense ustedes que ya les he hablado que la diferencia fundamental es que en uno se va a ir permanentemente, en el otro va tan solo 3 meses, y en el caso del ejercicio unilateral de la patria potestad no tiene que ver con que se vaya o se quede. Lo que tiene que ver es de qué manera se va a ejercer en ese otro país. Por lo cual, en el caso del ejercicio unilateral de la patria potestad del niño migrante, está inserto como una figura accesoria del cambio de residencia internacional. No es un mecanismo para salir. ¿Lo ven claro en la distinción? O sea, lo que tenemos que distinguir, ¿se va a ir o se va a retornar? Se va a quedar, entonces cambio de residencia. Va a retornar, es autorización de viaje. ¿Y de qué manera puede entrar en esa dinámica jurídica el ejercicio unilateral de la patria potestad? Es que esté inserto dentro de las regulaciones del cambio de residencia internacional. Pero per se, de forma autónoma, única, no es un mecanismo para salir del país. Después tenemos todo lo que corresponde a la restitución internacional. Evidentemente yo no les voy a dar acá un taller de restitución internacional, es muy extenso, tiene unas particularidades propias del convenio internacional que suscribió y ratificó Venezuela, pero sí hay elementos muy importantes que se deben tomar en cuenta para que sea efectivo el procedimiento de restitución internacional. Y aquí para poner un poco en contexto de lo que les estoy hablando, hay restitución internacional o tenemos que conocer del procedimiento de restitución internacional, no solamente cuando el niño es sustraído de Venezuela, ¿okay? Un niño residente en Venezuela y es sustraído por uno de los dos progenitores, incluso puede ser por un tercero, quien tenga la colocación familiar o alguien que no tenga ninguna representación, y ese procedimiento se inicia en Venezuela, pero se va a tramitar jurídicamente hablando desde el punto de vista procesal judicial ante los tribunales o de protección de niños, niñas y adolescentes, o el que haga sus veces en la especialidad, que generalmente de forma internacional se le denomina tribunales de familia, en ese país donde está en este momento residenciado el niño. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué yo voy a aprenderme y para qué yo voy a preocuparme del procedimiento de restitución internacional cuando el abogado que ha de actuar en ese otro país no voy a ser yo, evidentemente, quienes tenemos colegiatura para el ejercicio de lo que es la actividad abogadil? Es únicamente quienes estamos inscritos en nuestros impreabogados en Venezuela, y allá va a hacer el ejercicio de la práctica de la restitución internacional en ese tribunal de familia todos aquellos abogados que en definitiva se les ha dado facultades para que puedan hacer el ejercicio de ese progenitor que se quedó en Venezuela, que quedó atrás y que de una u otra manera ha sido al que se le ha hecho el fraude con la sustracción internacional, y que ese otro abogado, llámese por darle un ejemplo, el abogado en Chile, es el que lo va a asistir
o el que va a hacer su representación en aquel país. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es mi alcance? Muy importante, práctica que considero que debe ser adecuada, y veanlo desde el punto de vista mala práctica, que no haya una asesoría de ese abogado chileno con ocasión de las regulaciones especiales que tiene la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, muy importante lo que les acabo de referir. Mi experiencia me ha dicho que, por ejemplo, cuando he dado asesoría, en este caso ya de abogados de 3 países distintos, nuestras figuras jurídicas son denominadas o tienen otro nombre, para decirlo así, distinto en otros países. Entonces, la manera más adecuada es que ese abogado, cuando esté haciendo la defensa de los derechos del venezolano al que le sustrajeron el hijo y que está en Venezuela, pueda de una u otra manera decir, mira, aquí en Venezuela se estaba llevando un procedimiento de restitución de la custodia, y este progenitor, que estaba a punto ya, probablemente conforme a las pruebas, de obtener una sentencia favorable, se le adelantó el otro progenitor y se llevó al muchacho antes de obtener la sentencia que le iba a dar la custodia. ¿Ok? Sin embargo, allá probablemente no se llama custodia. Probablemente allá no hay las modalidades existentes en Venezuela con ocasión de la custodia, como son todo lo que tiene que ver con la obtención primaria de la custodia, la restitución internacional, la retención indebida, y fíjense, todas son para la obtención de la custodia, o para el retorno de la custodia, o para que se me vuelva a poner en cuenta de la custodia, pero cada uno tiene una delimitación distinta, o sea, un campo de acción distinto, unos mecanismos de probanza distintos, que si no están acordes o de forma similar en ese otro país, difícilmente ese abogado le va a poder transmitir esa información al juez que está conociendo de la restitución internacional. Restitución internacional solicitada en Venezuela, pero que va a decidir ese juez chileno, y que ese juez chileno está obligado a conocer el Convenio Internacional de Sustracción Internacional de Niños de la Haya del año 85, de niños, niñas y adolescentes, y de su legislación de derecho interno, pero no está obligado a conocer la legislación venezolana. Entonces, casos como, por ejemplo, yo he hablado del término de que hay una medida de arraigo. Medida de arraigo es que se garantice que haya vinculación del entorno habitual de un niño, niña y adolescente en su lugar de residencia, donde hace vida biosocial legal. ¿Ok? En el caso de Chile, el arraigo se maneja con los términos o con el alcance que en Venezuela se denomina la prohibición de salida del país. Y miren lo distinto que es. Nosotros tenemos medida de arraigo y tenemos prohibición de salida del país. Allá ellos no tienen el arraigo, tienen lo que nosotros denominamos arraigo, allá es lo que para nosotros es la prohibición de salida del país. Entonces, es muy importante prepararnos en estos contenidos. Además de, les acabo de hablar de cuando se sustrae un niño ni adolescente de Venezuela. Pero ¿qué tal si el conocimiento de una restitución internacional está sometido a un tribunal de protección de acá de Barinas? Va a ingresar una restitución internacional de un niño que fue sustraído de México, el niño es mexicano, e ingresa a un tribunal de mediación, sustanciación y ejecución de acá de Barinas una restitución internacional. Ahí el abogado que van a buscar o es el que designado conforme al convenio internacional le corresponde a un defensor público, o en su defecto escoger un abogado privado que pueda hacer la defensa técnica en lo que es la restitución internacional, para lo cual debe conocerse que pueden ser muy duchos o muy habilidosos en el conocimiento procesal de lo que implica el procedimiento ordinario contencioso que tenemos a partir del artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Sin embargo, hay que hacer el ajuste o la adaptación que en materia de restitución internacional tenemos una resolución emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que adapta a término o a lapso mínimo ese procedimiento ordinario para que se pueda garantizar el retorno de ese niño, si no hay una causal de excepción, para que se quede al lugar de su residencia habitual, es decir, al retorno a México.
Entonces, práctica inadecuada o mala práctica es que se lleve el procedimiento en el exterior sin asesoría de cómo es la regulación especial en Venezuela. O por el contrario, que se lleve un procedimiento de restitución internacional por cada uno de nosotros, que puede ser una alternativa que le pueda surgir mañana. Mire, yo necesito que usted me acompañe en una restitución internacional, sin la asesoría, el apoyo técnico que me pueda brindar un abogado especialista de la materia de aquel país de donde fue sustraído el niño. Como les puse el ejemplo de un abogado mexicano, por decir algo. Porque eso me da las alternativas de entender si efectivamente estamos ante una sustracción, ¿ok? O por el contrario estaba conforme a la legislación de donde viene, habilitado para poder salir del país, ¿ok? O si de acuerdo a lo que vivenciaron procesalmente en aquel país, pueda darse una defensa técnica de excepción de retorno. Excepción de retorno es que sí, lo sustrajeron ilegalmente, pero hay una excepción que permite que se quede. Entonces, estos elementos dan cuenta de que efectivamente tenemos que observar que no incurramos en, ojo, y muy importante, en malas prácticas, pero a la vez con mucha responsabilidad. Yo le estoy dando aquí una pastillita de lo que puede hacer, pero asumir la responsabilidad de una restitución internacional requiere de mucha preparación, mucha formación y mucha responsabilidad. Es un procedimiento muy corto, muy preciso, que no permite, por ejemplo, que haya evaluaciones del equipo técnico multidisciplinario. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Pues sí, puede ser muy contencioso, pero hay la delimitación a nivel de resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, para cerrar el capítulo de malas prácticas con ocasión del tema restitución internacional, es el desconocimiento que existe, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, acerca de cuándo se considera que hay restitución o hay una sustracción que dé posibilidad de pedir una restitución internacional o que haya repatriación, ¿ok? Porque todo se le quiere dar el contenido de restitución internacional y se le manda a la persona o se le acompaña a la persona que te está buscando para dar solución precisa a su problema y se le manda, vamos para la autoridad central. Recuerden que restitución internacional, la figura o digamos el órgano administrativo de carácter internacional diseñado para atender todo lo que tiene que ver con restitución internacional es la autoridad central, una autoridad o digamos una oficina única en cada uno de los países. No es que está centralizado, es que está diseñado así a nivel de convenio internacional y en el caso venezolano se encuentra en el Ministerio para el Poder Popular de las Relaciones Exteriores y todo lo que tiene que ver en la Avenida Urdaneta, en Caracas, es el único sitio al que hay que acudir. Entonces pasan situaciones que se asumen como propias de restitución internacional y no hubo sustracción internacional. Lo que hubo fue una situación jurídica irregular que ha dejado a un niño vulnerable y que da lugar a una repatriación, pero no una restitución internacional. Entonces, si torpemente yo asesoré, asistí, acompañé a que se tramite una restitución internacional por la autoridad central, se puede perder 3-4 meses cuando se pudo haber dado una respuesta inmediata por un tribunal de protección directa del lugar donde habitualmente hacía vida el niño cuando se encontraba en Venezuela para que se dé la repatriación. Y la repatriación debe prosperar conforme a las orientaciones que ha dado el Ministerio de Relaciones Exteriores de forma inmediata. Y les voy a poner un ejemplo para que se ilustren de lo que les estoy hablando. Ya les he mencionado de que hay sustracción cuando no hubo de parte del progenitor, puede ser, el que sustrae puede ser tanto el custodio como el no custodio, es decir, no hubo consentimiento por parte del otro progenitor, se saca del país, esto es una sustracción, pido la restitución internacional, la inicio en la autoridad central, ya les he referido de que esa autoridad central contacta a la autoridad central del país donde se encuentra el niño, se manda al tribunal de familia de donde se supone se encuentra ahora el niño con esta persona que sustrajo y efectivamente
se inicia todo el procedimiento que dé lugar con todas las etapas procesales para un pronunciamiento de si se restituye o no se restituye. Sin embargo, en el caso que les acabo de abordar, es que para que se pueda hablar de repatriación es que el niño ha quedado de forma vulnerable a la deriva. Es decir, el niño salió regularmente del país, incluso con ambos progenitores, y se encuentra en Chile, por decir algo. En Chile comete un delito el papá y lo condena y cae en un centro penitenciario. Pero con ocasión del COVID, la mamá, que era la que estaba bajo el ejercicio de la patria potestad, se enferma y fallece. Ese niño queda al aire. Lo que aquí habitualmente sería medida de abrigo al inicio, lo mandan para una entidad de atención, que dicta el Consejo de Protección una medida inmediata, lo cual hay organismos en cada uno de estos países que hacen las mismas veces que el Consejo de Protección, pero esto siempre es de carácter temporal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo adecuado para que se pueda ordenar de forma inmediata que ese niño retorne a Venezuela, un niño venezolano que se encuentra a la deriva en otro país? Es la repatriación. ¿Y qué es lo que ocurre? Los familiares directos de ese niño o adolescente, ya del lado del grupo familiar materno o del grupo familiar paterno, como no tienen legitimidad, les corresponderá pedir una medida temporal de colocación familiar con ocasión a la situación y de inmediato pedirle al mismo Tribunal de Protección que se emita una decisión de repatriación de ese niño. Entonces, fíjense ustedes que la decisión puede ser incluso emitida en cuestión de una semana y el niño se le monta en un avión con el apoyo institucional del Estado venezolano y lo tendremos aquí en una semana. Sin embargo, si yo le doy la orientación de que se vaya por restitución internacional, después de que revisen el expediente completo de lo que se ha consignado, pueden pasar 3 meses y ese muchacho metido en una entidad de atención porque se le dio la asesoría o la asistencia inadecuada, lo cual se convertiría en una mala práctica. Entonces, fíjense lo importante que es conocer plenamente el alcance de cada una de estas figuras jurídicas para dar una asistencia o una representación jurídica adecuada y conforme a que se le brinde lo que es la garantía de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes de forma eficaz. Ahora ya soltamos las malas prácticas, vámonos a las buenas prácticas, las esperanzadoras, las que definitivamente no solamente hay que mantener, sino mejorar y progresivamente incrementar en los efectos jurídicos. Importante, tenemos que ser acuciosos y ser minuciosos en estar pendientes de los criterios jurisprudenciales que emite la sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia en nuestra materia, la cual es la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como también las que emiten cuando está sometido bajo el conocimiento de la Sala Constitucional, la propia sala, que indica que esto es vinculante, y entender que la sala cumple desde el punto de vista de la coordinación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, un mecanismo orientador para los distintos circuitos de protección de niños, niñas y adolescentes a nivel internacional, de los cuales generalmente emite lineamientos u orientaciones para que se adecue y haya una uniformidad por los distintos tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes del país en la aplicación de estos procedimientos, tales como, importante, que, por dar un ejemplo, que estamos hablando de que no se pueden dictar medidas anticipadas de viaje, por decir algo. Eso es una locura. O las medidas cautelares de viaje, sin que haya proceso de mediación o que continúe el procedimiento, o sin que haya consentimiento de ambos progenitores. Entonces, pareciera que es absurdo o redundante o que atenta contra el sentido común, pero ha tenido que emitir estos lineamientos la sala. Entonces, es importante que estemos adecuados o en sintonía con estos contenidos, pero también aún más importante es que se le dé el alcance adecuado y las interpretaciones que corresponden a lo que emite la sala. Es preocupante, por ejemplo, que la sentencia número 72
del Tribunal Supremo de Justicia emitida el año pasado, que se divulgó y se proyectó mucho a nivel de redes sociales, donde estamos hablando de un procedimiento de abocamiento y se indicó allí un llamado de atención a los tribunales de la República en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, donde se les decía la importancia de que se tome en cuenta quién de los dos cónyuges tiene la administración plena o la posibilidad de tener los recursos económicos del patrimonio común de la pareja, y que con ocasión a esto se puedan dictar medidas acordes a garantizar los derechos de ese cónyuge como lo correspondiente a la obligación de manutención. No quiere decir con eso que en esa decisión se habilitó o se autorizó, por decir una de tantas cosas, que se puedan dictar medidas o decisiones judiciales de los tribunales de la República para acordar obligación de manutención en divisas. Entonces, eso no está por allí, lo cual no quiere decir, ojo, y aquí me voy a apartar de un tanto de la afirmación que acabo de decir, que aunque no esté respaldado en una norma jurídica, como tampoco en una jurisprudencia emitida por la República que dé la orientación de que se permita el establecimiento de una decisión de obligación de manutención en divisa, no esté yo de acuerdo con que eso sea así. ¿Me di a entender? Es decir, aun y cuando no hay un respaldo, estamos de acuerdo en que nuestra economía de forma forzosa tenemos, aparte del bolívar, tenemos también la moneda del dólar americano como una moneda de cuenta, como una moneda de transacción habitual que está en toda la dinámica de las distintas familias del país. Que sí dijo la jurisprudencia, no solamente a nivel, ya hace varios años, no solamente la Sala Constitucional, sino la Sala Social, es que está permitido el establecimiento de distintas obligaciones en moneda internacional o en divisas, siempre y cuando haya el acuerdo, en el caso de la institución familiar de la obligación de manutención, el acuerdo de ambos progenitores en que se establezca un monto con una periodicidad semanal, mensual o quincenal en divisas. Eso sí está permitido. Lo que no está permitido, y ojo muy importante que lo suelo decir en las clases, que estemos atentos a una decisión pendiente, que debería estar, lamentándolo mucho, lleva ya más de un año que estamos esperando que se celebre la audiencia con ocasión de la admisión de un recurso de control de legalidad por la Sala de Casación Social. Se admitió el recurso, no obstante, no han hecho la convocatoria a la audiencia que dé lugar a si se declara al lugar o no ese recurso de control de legalidad, pero lo que está de fondo discutido o lo que es relevante es lo que se logre determinar, el precedente jurisprudencial que ha de generar esa decisión con ocasión a cuál es la posición que establece o que determina la sala sobre si un juez de juicio o un juez superior, cuando le toca ratificar o revocar la decisión del juez de juicio, está acorde que se determine la obligación de manutención en divisas. Eso todavía está pendiente. ¿Okay? Después tenemos, ya les dije que estoy de acuerdo en que se haga. Ustedes dirán, bueno, pero si hay un recurso, si hay esto, si hay lo otro, tocaría hacer lo que yo denomino la inserción de los elementos que tienen que ver con la constitucionalización del derecho de familia. ¿Okay? Si estamos hablando de que nuestro sistema jurídico está permitiendo esto y estamos hablando de que tenemos un principio de la realidad sobre las formas que es propio de nuestra materia, no podemos dar la espalda y ser ajenos a una realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros diarios vivir. Siguiente punto, muy importante, en algo que he llamado la atención desde hace aproximadamente 2 años, que las autoridades en la materia, que tienen que ver con la responsabilidad de hacer
la revisión adecuada de los convenios internacionales en materia de protección de niños y adolescentes, en la temática fundamental y muy importante, teniendo en cuenta que se supone que la diáspora venezolana en el exterior es de aproximadamente 6 millones de personas. Esto quiere decir de que tengamos la posibilidad de ejecutar la obligación de manutención internacional fuera de Venezuela. En este momento no hay un convenio internacional suscrito y ratificado por Venezuela que permita la ejecutoriedad de la obligación de manutención en el exterior. En eso he hecho constantemente el llamado de atención en ponencias, en programas, en mis actividades académicas. Entiendo que el mes pasado, el día 12, en Ginebra se reunieron y hay una propuesta próxima, está bajo estudio para que se ratifique un convenio internacional por Venezuela en la materia de obligación de manutención. Esto lo pongo como un elemento positivo. Positivo es que estamos progresando, que se le está dando atención a lo importante para que esto avance. Otro punto muy importante, y ya referí con anterioridad un leve destello acerca de los actos procesales telemáticos. Refería de que la LOCNA tiene lo que es la notificación electrónica y que con ocasión de la pandemia se ha llevado a cabo notificaciones electrónicas, se garantiza el derecho a la defensa del demandado, se da lugar a la continuidad del procedimiento. Esto es perfecto. Sin embargo, no solamente está lo que es la notificación electrónica, sino también todo el conjunto de actos procesales telemáticos que permiten la continuidad de procedimientos, que no queden estancados, que no queden suspendidos, que no queden en el aire, que no se le pueda dar una respuesta jurídica apropiada mediante una sentencia a los justiciables, a los usuarios, a quienes acuden a un tribunal de protección. Y entiéndase que la gama de actos procesales telemáticos no solamente es que pueda participar una de las partes mediante una videollamada, no solamente en la audiencia preliminar de mediación para mediar, sino a su vez para estar en la sustanciación o para estar en el juicio definitivo. Además de ello, que tengamos un testigo fundamental para dar aportes al procedimiento contencioso y que pueda ser evacuado mediante una videollamada. O que tengamos un experto que sea el único que tenga esa pericia en el país o que esté bastante lejano y que no tengamos los medios de transporte para hacerlo venir o hacerse parte de forma presencial, tengamos la posibilidad de tenerlo en el juicio para que se juramente y para que ratifique el informe pericial en el acto mediante su declaración por videollamada, lo que se daría cuenta de que es la materialización de la presencia, en este caso remota, no es presencia física directa, sino remota. Esto es muy importante. Lo otro es la acogida que tienen los distintos tribunales de protección acerca de las buenas prácticas para el acto procesal de escucha de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Entendamos que ya la LOCNA tiene una vigencia de 23 años y aún a estas alturas, entendiendo de que se ha cambiado las personas, de que ha transcurrido el tiempo, muchos han salido jubilados o por alguna razón ya no están en cada uno de sus roles, las buenas prácticas pareciera que se habían perdido o que se volvieron difusas. El rescate de estas buenas prácticas es algo sumamente positivo para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Cuando le digo buenas prácticas, es un inventario desagregado de cuál es el escenario en el que yo voy a escuchar al niño, cuál es la fórmula como lo voy a escuchar, que no debo hacerle preguntas, que debo permitir la apertura plena de su deposición o exposición, que solamente puedo pedir aclaratorias. Todo esto son buenas prácticas. Someter a un interrogatorio a un niño ni adolescente se convierte en una victimización del proceso judicial de protección de niños ni adolescentes, y precisamente quienes formamos parte como especialistas tenemos que evitar esto. O sea, la idea de que un niño acuda a un tribunal o a un órgano administrativo
implica que se sienta en armonía con que se le están garantizando los derechos, no por el contrario, que se le estén vulnerando. Otra práctica positiva, con ocasión de que han emergido las redes sociales como una alternativa de exposición o de expresión de cualquiera de los ciudadanos, esto ha dado lugar a que cuando estamos hablando de derechos y garantías de niños y adolescentes, se ha sometido al tribunal público a un niño, niña o adolescente. Esto quiere decir que hay una exposición de su identidad, de su imagen, de su honor y de su dignidad que evidentemente no se corresponde con la garantía de sus derechos. Por lo cual, las medidas cautelares que están dictando los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes para exigirle a quien está haciendo esa exposición que se abstenga de hacer este tipo de divulgación pública a nivel de redes sociales es sumamente positivo para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, y ya para cerrar, una buena práctica muy importante es que los operadores de justicia, y además más importante es que quienes están con el rol de decisión, y en este caso estoy hablando de los jueces de la República, puedan interesarse por formarse o imbuirse de lo que es la temática o la preparación propia del derecho internacional privado. Hay una creciente preocupación por los especialistas y los que nos dedicamos a esta parte académica de que se está negando decisiones que podían ser protectoras de los derechos de los niños y adolescentes, de niños venezolanos, pero que después de que transcurra un año de residencia de ese niño, niña o adolescente fuera de Venezuela, se le considera que está fuera de la jurisdicción o el alcance de los tribunales de la República Venezolanos. Y hay situaciones jurídicas que otros tribunales u otros países no podrían dar respuesta, por lo cual el llamado de atención, y en eso soy muy consecuente, sería muy importante que la sala político-administrativa, que es la competente para despejar el camino o la visión de cuándo se puede dar una respuesta de un tribunal de protección de niños y adolescentes para esta serie de situaciones, pudiese hacer lo que es el uso de la doctrina de reenvío o de la heteroaplicación de los convenios internacionales, aun y cuando esos convenios no han sido suscritos y ratificados por Venezuela, pero con ocasión de la aplicación del Convenio Internacional de los Derechos del Niño, y a su vez verificar que estamos hablando de un nacional que requiere protección y que, por supuesto, de forma transversal daría cuenta de que es la materialización del principio, norma y contenido del interés superior del niño como concepto indeterminado jurídico de importancia para toda la población infanto-juvenil venezolana, con independencia de que se encuentren dentro de Venezuela. Bueno, espero que cada uno de ustedes hayan, digamos, recibido de forma positiva cada una de estas aseveraciones acerca de las buenas o malas prácticas. Ustedes sean los primeros en no solamente recibirlo para su ejercicio práctico en los tribunales de protección de niños y adolescentes, sino a su vez sirvan de divulgadores de que ya saben, no le van a decir vaya y haga un ejercicio de terror de la patria potestad, sino vaya y haga un cambio de residencia. Que no tengo el estatus, haga el estatus migratorio adecuado. Todo lo cual daría cuenta de que efectivamente tenemos como foco fundamental como corresponsales en esta sociedad de garantizar derechos de los niños, niñas y adolescentes con una misión única, exclusiva, de que estamos hablando de un sujeto pleno de derechos. Muchas gracias.